¿Y cuál ha sido el origen de muchas veces de las empresas? Se llama el factor clave hambre. ¿Sí? En un momento dado tenemos hambre y en ese momento salimos ¿qué? Pues a buscar chamba. Y si no hay chamba, la inventamos. Y al momento de inventar un trabajo, en ese momento estamos inventando una empresa. Les quiero decir que esta conferencia no está hecha para empresarios, está hecha para todos los seres humanos. ¿Por qué? Porque no todos nacemos con el talento de ser empresario, ni todos nacemos con el talento de ser colaboradores de una empresa. Pero obviamente una empresa necesita de gente emprendedora. Una empresa necesita gente emprendedora. Lo que sí es universal es ser emprendedor. Si hay personas que no son emprendedoras y hay personas que sí son emprendedoras. Pero por supuesto, el día de hoy, esta mañana, están aquellos que realmente quieran hacer una empresa con su vida, porque finalmente, ¿cuál es la empresa más importante? Pues mi propia vida, mi propia existencia es la empresa más importante. Por favor, vamos a poner nuestro nombre y le agregamos el S.A. ¿Sí? Miguel Ángel Cornejo, S.A. Verónica Arias, S.A. Osman Cooper, S.A. Es decir, vamos a ponernos el S.A. como si fuéramos empresa. No podrías, ¿verdad? Llévate la varita, no se puede llevar la varita, ¿sí? O sea, hay cosas que nadie puede hacer por nosotros, ¿estamos de acuerdo, sí o no? Nadie puede ir por ti al baño, nadie va a hacer por ti tu vida, o la haces tú o no la hace nadie. Entonces aquí, ¿qué tenemos que hacer? Nuestra propia y particular empresa. Fíjense qué curioso, los Estados Unidos de Norteamérica reunieron a los deans, o sea, los rectores de las universidades más picudas de la universidad. Universidad de Harvard, lo digo con todo y papa, Stanford, Yale, en fin, todas las universidades de mayor renombre. Y solamente había una pregunta en la mesa. ¿Por qué? ¿Por qué los egresados de estas universidades de posgrado en materia de negocios no habían tenido el éxito que sus papás, que no fueron a Harvard? ¿Cuál habrá sido el factor definitivo? O sea, papi no fue, pero sí fue el hijo de papi, ¿de acuerdo? ¿Cuál habrá sido el factor de diferencia? El hambre, el factor de hambre, el factor de necesidad, el factor de realizar algo, el factor de salir adelante. Y ahí obviamente quien lo hace por necesidad y quien lo hace, obviamente, por favor, alerta. Primer concepto que quiero que por favor anoten muy bien. ¿Será lo mismo ser empresario o ser especulador? A ver, ¿quién de ustedes levante, con toda sinceridad, levante la mano? ¿Quién desea ganar un poquito más? Pues un poquito macho, más. Hasta los 2 pies de allá atrás, gracias, ¿sí? Muy bien. ¿Qué sucede? Todos queremos ganar más. Ahora, la forma es cómo ganamos más. Esta es la importancia. Una cosa es ser especulador y otra cosa es ser empresario. Son 2 cosas diferentes. ¿Ustedes recuerdan algo? Una frase muy común a la mexicana que le decimos a los chamacos, abusadillo desde chiquillo. ¿Sí se acuerdan? Abusadillo desde chiquillo. ¿Qué quiere decir esto? Búscate un pendejo en la vida. ¿Sí? Eso es lo que significa en el fondo, ¿sí? ¿Qué significa la palabra abusar? Traspasar al otro. ¿Qué significa abusar? Tener ventaja del otro. ¿Qué significa abusar? Faltarle el respeto a otro. Eso es abusar. Es muy abusada. Es muy diferente a decir aguzado, con G. Anótenlo, aguzado. De agudo. La palabra agudo, que significa grave, o puede decir mucho ingenio, mucha perspicacia. En vez de decir, oye, ponte abusado, tendríamos que decir ¿qué? Ponte aguzado, con G, aguzado. O sea, aguza los sentidos, alerta los sentidos, no abuses de los demás. Entonces hay que diferenciar en forma muy clara entre ser abusado en la vida y ser aguzado en la vida. Entonces no es lo mismo ser empresario a ser un abusador. A ser una persona que está haciendo usura o que está fregando a los demás, que no está, la palabra clave durante todo el día de ayer fue la palabra servicio. Un empresario es el que sirve, el que le da mucho gusto servir, que se siente útil en un momento determinado. O sea, ¿qué busca una empresa? Una empresa que busca generar riqueza, o sea, generar utilidades. Matsushita, señor Konosuke Matsushita, que ya falleció hace algunos años, este hombre tiene una característica muy particular. Fue un hombre que fundó una empresa que actualmente el año pasado sus ventas fueron de 58 mil millones de dólares. Nada más 58 mil, agréguenle todos los ceros. Pero empezó con un capital enorme, con 70 dólares. Entonces ahí empezó su negocio y empezó su sueño. Y él tenía una frase fundamental. Empresa que no genere utilidades, alerta, escuchen bien, debe morir. Empresa que no genere utilidades, muere. No sirve para nada. ¿Por qué? Porque está abusando de su gente, está abusando del mercado, está abusando, o sea, no está sirviendo. Y si no sirve, la gente no paga por cosas inservibles, paga por cosas que son útiles.
Por eso una empresa, la primera característica es generar realmente utilidades. Y aquí hay algo que es muy importante, ustedes recordarán, todas las empresas estatales que tuvimos en nuestro país, pues todas tuvieron una característica, todas fueron que un fracaso, un absoluto y total fracaso. Ese comunismo a ultranza de que hay que conservar las fuentes de trabajo, ¿qué ha dado como resultado? Pues más hambre. Karl Marx decía muy claro, cuando decía la doctrina socialista, hay que repartir, vamos a ser todos iguales, pero se le olvidó la última frase, de jodidos todos, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Bueno, obviamente tenemos que ubicar el tema, si realmente qué se requiere, ¿por qué? Miren, cada uno de ustedes, en sus empresas o colaboradores de grandes empresas, porque además el foro fue muy interesante. Presentamos empresarios, pero también presentamos colaboradores de grandes empresas. ¿Por qué? Porque les encanta colaborar en una empresa triunfadora, porque se sienten formar parte de la empresa. ¿Cuál es la gran diferencia entre un empleado y un colaborador de una empresa de clase mundial? Es que el colaborador se siente dueño. Esa es la diferencia, ¿eh? Aunque barra, se siente dueño. Y cuida las cosas como si fueran de él. ¿Por qué? Porque él se siente dueño de la empresa. Él es un empresario dentro de otra gran empresa y se suma a ese sueño. ¿Por qué? Porque es un colaborador de una gran empresa. El orgullo de pertenecer a una gran empresa, algo que es fundamental. Pero el ser empresario, como tal, como concepto, hay que entender. Imagínense ustedes, por favor, hagan este ejercicio que es sensacional. Pídale, a ver, levante la mano. ¿Quién de ustedes son contadores? Contadores. Se puede superar, ¿eh? Todo eso se puede superar, ¿sí? Yo también lo soy, o sea, yo también ya lo superé, costó trabajo, ya lo superé, ¿sí? Pero por favor, háganle un servicio a sus clientes, señores contadores. Y ustedes, empresarios, pídanselo a su contador, que les hagan sus estados financieros como si fuera un pastel. Fíjate, en lugar de que les haga el estado financiero clásico de ventas, costos, gastos y demás, que les haga un pastel completo de cómo se distribuyeron los ingresos. ¿Qué parte del pastel se llevaron los proveedores? ¿Qué parte del pastel se llevaron los impuestos? ¿Qué parte del pastel se llevó la luz, la gasolina? Eso sí, con comprobante, no, si no, no es deducible, ¿sí? Con comprobante su gasolina. ¿Cuánto se llevó el Seguro Social? ¿Cuánto se llevó el Infonavit? ¿Cuánto se llevó el impuesto de nóminas? ¿Cuánto se llevó el impuesto de activos? ¿Cuánto se llevó el teléfono? ¿Cuánto se llevó los sueldos y salarios de toda la gente que fuera parte de la organización? Sáquenlo en rebanadas. Hagan una reunión de gerencia, ponen el pastelote en medio y cada quien que saque su rebanada. Para que nos demos cuenta cómo una empresa tiene una característica particular, que es una cadena de valor. Escuchen bien, ¿eh? Se llama cadena de valor. Cada vez que se crea una empresa, se crea una cadena de valor. Tienes que pagar sueldos y salarios, tienes que pagar combustibles, tienes que pagar impuestos, tienes que pagar... Y en ese momento se expande. Le decía Sergio García de Alba, el secretario de Economía, México, para poder tener 1.300.000 empleos al año, ¿saben cuántos empresarios necesita al año? 10,000. Con 10,000 microempresarios al año, creamos el 1.300.000 empleos anuales de este país. ¿Será importante ser entonces empresario? Imagínate todo lo que estás generando alrededor tuyo y es prosperidad. La única forma, y en la frase que tienen ustedes en su página número 1 de su cuaderno, dice hasta abajo, ¿qué dice abajo? Generando riqueza se erradica la pobreza. Esa es la única fórmula que conocemos. Obviamente hay modelos de socialismo de mercado que son fenomenales. Ojalá México fuera socialista como Suecia, por ejemplo, ¿sí? Donde ves al tipo que llega con su bicicleta, deja su bicicleta en el muelle, agarra su velero y preguntas a qué se dedica. Te dicen, es peluquero. Fíjate nuestros peluqueros con velero, fíjate qué maravilla. Entonces imagínate el socialismo canadiense, el socialismo ya chileno, el socialismo que estamos hablando de naciones que han entendido, bueno, Chile, todo el mundo dice, bueno, es la continuidad de Lagos, claro, pero ¿qué hizo Chile en el periodo de Lagos? Fue el primero de América Latina que hizo tratado de libre comercio con Estados Unidos. Fue el primero que hizo tratado de libre comercio con la Comunidad Europea. Fue el primero que hizo tratado de libre comercio con China. Y su resultado, los chilenos viven mejor, pero son socialistas. Como que la etiqueta socialista se la ponemos a cualquiera. Pero hay socialistas muy inteligentes y algunos poquitito pendejos. Pero ¿cómo erradicamos la pobreza? Pues no vamos a poner más conazupos. ¿Qué necesitamos hacer? Obviamente generar riqueza. Y para generar riqueza, ¿qué tenemos que hacer? Empresas. Y los que ya tienen una empresa, hacerla más grande.
Y los que colaboran en una empresa, ayudarla para que sea todavía mucho más grande. La función de ser productivo, escuchen bien la palabra, es la gran corriente social, política y económica que ahorita domina el mundo. La productividad japonesa, la productividad coreana, obviamente la coreana libre, la productividad, ahorita el país que logró, fíjense ustedes, las economías de mayor repunte del mundo, y no es per volumen, no es China, es Taiwán, un pedacito de China. Pedacito de China. Es el mismo chino, ¿eh? Acuérdense que todos los chinos tienen cara de sospecha, ¿verdad? Sí. Todos tienen así cuando están sospechando, ¿sí? Nada más que es el mismo chino, la misma raíz, la misma cultura, nada más que vive 10 veces mejor, es la única diferencia. ¿Cómo se logra el éxito empresarial? Es el contenido de esta charla. Es realmente llevarlo a la práctica. Y por favor, de aquí en adelante les voy a dar los 6 secretos para lograr triunfar como empresarios. Seas colaborador o seas empresario independiente. Pero son los 6 secretos clave. Es la varita mágica, pero es ya como pulpo con 6 varitas, ¿sí? No solamente es una, son 6. Y tienen que trabajarse las 6 simultáneas, conjuntas y al mismo tiempo. No es, alguna tiene que ser la primera, obviamente. No podemos decir es la más importante, la menos importante, pero por alguna tengo que empezar. El primer gran elemento se llama pasión. Anótenle ahí en su página número 2, pasión. ¿Por qué? Independientemente, aquí hay una cosa muy interesante. Ayer nuestro amigo Juan Tamés hablaba de la pasión. Y decía, bueno, puedes ser tan apasionado que termines con varios clavos, ¿sí? Pero resulta que si valió la pena la pasión, valió la pena los clavos, ¿eh? Se los prometo que sí. ¿Por qué? Porque ¿de dónde viene la palabra emoción? Viene la palabra emotione, latín, emotione, que significa motor. El motor del ser humano. Power, motor. Es donde viene la palabra pasión. La pasión es que es un motor del ser humano. Hay pasiones buenas y hay pasiones malas. Pero obviamente tiene que haber alguien que realmente vive realmente apasionado por algo. No hubiera sido la novena sinfonía sin pasión. No hay Capilla Sixtina sin pasión. No hay cristianismo sin pasión. No hay grandes empresas sin pasión. ¿Vieron ustedes, por ejemplo, ayer, Lalo Albor anda por aquí? No anda Lalo, Albor se ha levantado, se fue de parranda seguramente. Sí. Nuestro amigo Lalo nos habló con pasión de sus delfines. Nuestro amigo, aquí está José Manuel Delgado, bueno, nos abrió el apetito a todos, ¿a poco no? Y que la tostadita, y que la cremita, y que si la madre, o sea, apasionado con su pozole, ¿sí? Nuestro amigo de Berlis, bueno, ya nos vendió cursos a todos de inglés, ya todos queremos hacer algo. Obviamente los amigos de Urbi, bueno, pues también queremos, por supuesto, ¿sí? Admiramos realmente el talento, el entusiasmo, la entrega de la gente, pero todos ellos, gente nueva, una característica Betterware, todos ellos que tienen pasión por lo que hacen. A ver, levanten la mano. ¿Alguno de ustedes de casualidad ha estado enamorado? Y los que no se han enamorado se van a ir al infierno, ¿eh? ¿Saben por qué? Por pendejos, o sea, solamente enamorado sabe si conoce la pasión. Y decía Sócrates, solamente el médico herido puede curar. O sea, solamente aquel que lo ha sentido sabe lo que sabe el amor. Si cuando te dice tu hija de 19 años, me voy a casar, está enamorada. ¿Y por qué? Porque la atropellaron a la pobrecita, ¿sí? Se pasó un tráiler y no vienen las placas, ¿sí? ¿Por qué? Te casas con dinero o sin dinero, con trabajo o sin trabajo, con todo. ¿Por qué? ¿Cómo actúa un apasionado? Si ves a tu galán con otro chavo, ¿qué sientes? Rabia, ¿sí? ¿Por qué? Si ves que una empleada te roba, ¿cómo te sientes? Es que mi cajera es muy buena, un poquito ratera nada más. ¿Cómo te sientes? Enojado, molesto, furioso, queridísimo amigo. ¿Qué sucede? Obviamente estamos hablando de algo. Cuando una persona está enamorada, inmediatamente, si lo quiere institucionalizar a nivel amor, se llama, escuchen bien, alerta, compromiso. Se convierte, ¿qué? En compromiso. Sé que habíamos quedado, ¿no? Que íbamos a ser fieles. Mira, ya me está empezando a doler la frente, caray. O sea, ¿qué sucede? El compromiso, inmediatamente viene el compromiso. Si amas a tu empresa, ¿qué haces? Te comprometes con tu empresa. Si amas a tu país, ¿qué haces con tu país? Te comprometes con tu país. Si amas a los niños, ¿qué haces con los niños? Te comprometes con los niños. Obviamente, por ejemplo, los muchachos de Gente Nueva, de ese movimiento han nacido Teletón, Mano Amiga, Lazos, etcétera. Estoy hablando que nacieron hace 25 años un grupo de jóvenes comprometidos
que ahorita manejan un grupo de empresas con más de 500 millones de dólares para beneficio social. ¿Qué sucedió? Del compromiso, del enamoramiento, de la pasión, viene el compromiso.